Este es probablemente el descubrimiento más grande de la historia del mundo, indicó Maxim Asher, el codirector de una expedición científica que encontró la Atlántida en el fondo del océano, según reportó la prensa internacional unida y varios periódicos de Estados Unidos durante el verano de 1973. Maxim Asher dijo que buzos habían encontrado datos para probar la existencia de la supercivilización de la cual se dice que se hundió debajo del mar hace miles de años. Los buzos encontraron evidencia de carreteras y grandes columnas, algunas con motivos concéntricos y con espirales, en el lugar preciso descrito por el filósofo griego Platón, más allá de los pilares de Hércules, en España. Bueno, y a partir de aquí vamos a ir viendo diversas ciudades sumergidas, vamos a ir viendo diversas localizaciones distintas de esas ciudades, vamos a ir viendo ruinas que se han ido encontrando, como puede ser el caso de una pirámide explorada por el doctor Ray Brown en el suelo marino fuera de las Bahamas en 1970. Brown fue acompañado por 4 buzos que también encontraron, aparte de la pirámide, calles, domos, edificios rectangulares, instrumentos metálicos no identificados y una estatua que curiosamente sostenía un misterioso cristal que a su vez contenía pirámides en miniatura. Los dispositivos metálicos y de cristal fueron llevados a Florida para ser analizados y allí se descubrió que de una forma muy extraña ese cristal amplificaba la energía que pasaba a través de él. Asimismo, también se encontraron ruinas de caminos y edificios fuera de la costa de la isla Bimini en los años 60, por expediciones realizadas por el Dr. Manson Valentine. Ruinas similares fueron también fotografiadas fuera de la costa de Cayosal en las Bahamas, asimismo también en las costas de Marruecos. Y por último, el Dr. David Zink encontró en 1957 en las costas de Bahamas una cabeza de mármol estilizada, un bloque de edificio fundido en un molde y una pieza de construcción un poco perforada en un trozo, así como una columna de piedra de la cual se reportó, nuevamente, que irradiaba una muy extraña energía. Bueno, pues una vez dicho esto, una vez que este señor Maxim Asher dijera que había descubierto la Atlántida más allá de las columnas de Hércules en el año 1973, en el verano de 1973, nos encontramos con que un grupo internacional de investigadores con respaldo del National Geographic Society de Estados Unidos dijo haber encontrado indicios del mito que viene fascinando a todos desde hace miles de años, justo bajo las marismas del Parque Nacional de Doñana. Este equipo de geólogos y arqueólogos, dirigido por un profesor americano llamado Richard Freund, invirtió 2 años de trabajo con la ayuda de fotografías de satélite, radares capaces de penetrar la Tierra, cartografía digital y tecnología submarina. Dijo que la Atlántida, con su peculiar diseño circular, estuvo situada ni más ni menos que al noroeste de Cádiz. El profesor Freund también ha confirmado que el final de esa ideal ciudad vino en forma de un cataclismo como algo parecido a un terremoto al terremoto y al brutal tsunami que sufrió Japón. Es decir, esto es de una semana después del gran terremoto y el gran tsunami sufrido por Japón. De acuerdo a las explicaciones ofrecidas por el académico de la Universidad de Hartford, en Connecticut, resulta bastante difícil entender que un tsunami pueda arrasar más de 90 kilómetros tierra adentro, pero de eso, más o menos, es de lo que estamos hablando. Los investigadores, los que encontraron estas ruinas, esta ciudad, señalan la existencia de restos de otras ciudades monumento, pero construidas
o sea, construidas con el mismo trazado circular que de la Atlántida, pero curiosamente situadas en tierra. Estarían situadas en otras zonas de España y supuestamente serían atribuidas a supervivientes de esa ciudad mítica, de la Atlántida. Entre las evidencias que encontraron se encuentran estatuillas que se remontan a la Edad de Bronce y una serie de mediciones que indican la existencia en el subsuelo bajo varios metros de agua y barro en la desembocadura del Guadalquivir, estructuras que podrían ser canales y zonas de uso comunal. Yo aquí me hago la primera pregunta. ¿Qué ocurrió con el descubrimiento de Maxim Asher en 1957 para que, situándolo en el mismo sitio que después estos científicos descubren en 2011, sí, encuentran lo mismo? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que a Maxim Asher se le cayó la boca, que se dejó en el olvido, que no interesaba que saliera en ese momento. Que no interesaba que saliera en ese momento. No lo sé, lo cierto es que tenemos con muchos años de diferencia, yo diría que prácticamente la misma noticia. Sí. La sitúa en el mismo sitio, es decir, más allá de las columnas de Hércules, en el mismo sitio donde la sitúa este grupo de investigadores. Bueno, la Atlántida, no lo sabemos. Aquí sí es verdad que lo que coincide de entrada es con la descripción que da de Platón, la descripción que da Platón, sí, efectivamente. Sí. Pero ¿qué ocurre si aparte de esta, que estaría en la ubicación adecuada, según Platón, viéramos que existen no una, sino bastantes más ciudades sumergidas? Bueno, pues de esto es de lo que les voy a seguir hablando, porque en el año 2000, el Instituto Nacional de Tecnología Marina de la India anunció haber hallado en el lecho marino, frente a la costa del estado de Gujarat, a 40 metros de profundidad, estructuras megalíticas parecidas a una ciudad. El descubrimiento fue confirmado un año después, es decir, en 2001, por el ministro de Ciencia y Tecnología Murli Manohar Joshi, quien afirmó que las construcciones sumergidas son los restos, quédense con la coletilla, son los restos de una ciudad que fue arrasada nuevamente, otra más, por una súbita inundación. Bueno, hay dos hipótesis sobre el por qué pudo encontrarse sumergida. La primera hipótesis se refiere al derretimiento de los glaciares de todo el mundo, que causó un alzamiento repentino de los mares de aproximadamente 120 metros. La segunda propuesta, desarrollada por algunos geólogos, sugiere que algunos movimientos tectónicos de escala extraordinaria causaron la inmersión de parte de lo que fue la costa del mar denominada Arábigo. Durante el mes de noviembre de 2001 se efectuaron más exploraciones subacuáticas. Ahí se utilizaron sonares que localizaron el lecho de un río sumergido de unos 90 kilómetros de longitud, además de extrañas estructuras perpendiculares y paralelas a más o menos 40 metros de profundidad, distantes unos 20 kilómetros de la actual línea de costa. Durante aquellas búsquedas se recuperaron varios objetos de cerámica. Se encontraron también madera tallada, algunos dientes humanos y varios objetos semipreciosos, muchos de ellos perforados. Bueno, los pedazos de madera, los trozos de madera fueron sometidos a la prueba del carbono 14 y obtuvieron una datación del 7500 antes de Cristo. Ayer, sí, el otro día. Pero en el 2003 y en el 2004 se efectuaron más exploraciones subacuáticas y se encontraron más objetos de cerámica. Entonces, estos hallazgos fueron enviados a algunos laboratorios hindúes por un lado y europeos por otro. Y aquí ya no se empleó la prueba del carbono 14, sino el método de la termoluminiscencia. Bien, la datación que se obtuvo es del 13.000 al 31.270 años atrás. Ya no estamos hablando antes de ayer. De 7.500, sí, 7.500 era ayer y esto es antes de ayer. Bueno, entonces, en base a estos descubrimientos, la ciudad sumergida de Kambat sería la más antigua del mundo, remontándose a 9,5 milenios atrás. Tenemos una nueva ciudad sumergida. Sí. Esta podría ser de Lemuria. Podría ser Lemuria, puesto que está muy no cerca. Lemuria, de Lemuria. De Lemuria, parte de Lemuria. Nos estamos planteando que eran continentes. Sí. Un continente no tiene una ciudad solo. Exactamente, con lo cual esto podría ser Aunque en el libro de Platón, por ejemplo, en el caso de la Atlántida, sobre todo te habla de una ciudad. Sí. Pero bueno,
pero que podrían ser muchas ciudades, eso está clarísimo. Bueno, pues de la zona de la India, de la zona de esa costa de la India, nos vamos a ir a la zona de Taiwán, en Japón. Durante una inspección submarina rutinaria en los alrededores de la isla de Yonaguni, que está muy cercana a Taiwán, los científicos del Centro Geológico Oceanográfico de la Universidad de Okinawa se toparon con una estructura que se encuentra a unos 200 metros, en la región de Arakawa-Bana, y que no parece ser producto de la naturaleza, sino que se le atribuye la intervención de la mano del hombre. Se trata de una estructura de 120 metros de largo, 40 metros de ancho y 20 metros de alto. En un primer lugar se encontró un tramo de escaleras con 2 orificios de unos 90 centímetros de diámetro y 1 metro de profundidad que se cree que era para colocar pilares de madera. A pesar de que los científicos en un primer momento pensaban que esto podría deberse a la erosión, viendo la perfección de los trazados, la perfección de las líneas, tuvieron casi que llegar a la conclusión de que este tipo de ciudad fue realizada por la mano del hombre, que en ningún momento pudo ser debido a la erosión. Las ruinas que se encontraron datan entre el 4000 y 10.000 años atrás, y la construcción es muy similar a la de la cultura Ryukui, una fortificación sumergida de hace muchos años y descubierta en 1955, situada en la costa sur de la isla de Yonaguni. A estas ruinas se las quiere catalogar como el edificio más antiguo del mundo. Parece que aquí también hay competencia. Lo veíamos en la otra ciudad sumergida en la zona de la India. Aquella era una ciudad, este se quiere catalogar como el edificio más antiguo del mundo. De hecho, posee la forma de un zigurat y geológicamente ha podido ser fechada alrededor del 8000 antes de Cristo. Bueno, posteriormente, en exploraciones recientes, se han hecho exploraciones acuáticas usando robots, análisis de rocas y una serie de observaciones tripuladas y no tripuladas. Y descubrieron una serie de puentes de tierra que conectan el archipiélago de pequeñas islas de Ryukyu con las tierras del continente de China, así como una serie de formaciones topográficas únicas, las cuales pueden haber sido parte de antiguos templos o, como no, de pequeñas pirámides. El último puente de tierra que conecta las islas con China puede haber aparecido durante el último periodo glacial, nos volvemos a lo mismo, a finales del Pleistoceno. En junio de 1998 se realizó también una serie de filmaciones de estas estructuras rocosas. Una de las cuales, curiosamente, y como no, para no dejarlo atrás, muestra una enorme formación piramidal de 80 metros de largo cerca de la isla de Yonaguni. El hecho de que las ruinas se encuentren sumergidas dan a entender que tuvieron que ser talladas, evidentemente, cuando el monumento se encontraba sobre el agua, es decir, en la época glaciar, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos y entonces esa zona podría haber estado en la superficie. Es muy curioso lo que tú comentabas antes, Eduardo, con el tema de Mu y de Lemuria, que estas estructuras podrían dar cabida a las leyendas de una civilización prehistórica en esa parte del Océano Pacífico, llamada Lemuria o Mu. Y es muy curioso porque los japoneses llamaban a sus emperadores prehistóricos Jin-mu, Tin-mu, Kan-mu, lo que significa que a lo mejor sus ancestros pudieron ser supervivientes de esa civilización. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos localizada una ciudad en el suroeste de Cádiz, en el océano. Tenemos otra localizada en la zona de la India. Ahora tenemos una situada en la zona de Yonaguni, en Japón. Tenemos nuevas también, bueno, tenemos otra un poco más antigua. Nos vamos ahora a Grecia. Les voy a hablar ahora, les voy a dar unos apuntes sobre la ciudad de Pavlopetri, que es una ciudad también sumergida. También se dice de ella que es la ciudad más antigua del mundo, sumergida. Es decir, parece esto un ranking. Todas quieren ser la más antigua.
Bueno, pues unos arqueólogos que inspeccionaban esta ciudad sumergida han encontrado cerámicas que datan del Neolítico. Su descubrimiento sugiere que Pavlopetri, frente a la costa sur de Laconia, en Grecia, estaba habitada hace unos 5.000 años, al menos 1.200 años de lo que se pensaba con anterioridad. El equipo realizó una detallada exploración digital submarina y estudió los restos estructurales, que hasta ahora se pensaba que pertenecían al periodo micénico, entre los años 1600 y 1000 a.C. Bueno, pues la exploración superó todas las expectativas. Las investigaciones revelaron otros 9.000 metros cuadrados de nuevos edificios, 9.000 metros cuadrados, así como cerámicas que sugieren que el lugar pudo haber estado ocupado durante la Edad de Bronce, desde al menos el año 2800 a.C. al 1100 a.C. Nuevamente tenemos otra ciudad sumergida en otra zona, esta vez en la zona de Grecia, otra ciudad que pretende ser la más antigua de las ciudades sumergidas del mundo. Y yo quiero que se vayan quedando con las ubicaciones de estas ciudades. Quiero que se vayan quedando con estas ubicaciones porque después haremos, si el tiempo nos deja, intentaremos trazar un poco esa línea de la que yo hablaba en la introducción, ese nexo que podría estar uniendo todo este tipo de leyendas y todo este tipo de historias. Me voy a ir a las dos últimas, las más modernas. Dos científicos, Paul Weisgay y Pauline Zaliski, trabajando frente a la costa de Cuba y con un robot sumergible, han confirmado que una gigantesca ciudad existe en el fondo del océano. El sitio de la antigua ciudad, que incluye varias esfinges y al menos 4 pirámides gigantes, se encuentra sorprendentemente dentro de los límites del legendario Triángulo de las Bermudas. Según un informe, la evidencia apunta a que la ciudad se inundó simultáneamente con la crecida de las aguas y el hundimiento de la tierra en el mar. El desastre, como todos los demás, pudo haber ocurrido al final de la última edad del hielo. A medida que la placa del hielo del Ártico se derritió, causó que el nivel del mar aumentara rápidamente alrededor del mundo, afectando especialmente al hemisferio norte. Bueno, supuestamente, esta ciudad podría haber sido descubierta décadas atrás, pero por lo que parece, todo lo que se sabía de esa ciudad sumergida, todo lo que se tenía ya investigado, fue callado y parado durante y después de la crisis de los misiles cubanos. El equipo científico que rastreó el fondo del océano, los arqueólogos, los oceanógrafos, los que hallaron las ruinas de estos edificios, dicen, por supuesto, que la ciudad encontrada es la Atlántida. Aquí es muy curioso porque lo mismo que ocurría con la que se encontró más allá de las columnas de Hércules, en la zona de Cádiz, en la que hablábamos de que no solamente se encontraba sumergida, sino que a partir de ahí y en zonas próximas a la costa de Cádiz se habían encontrado otras ciudades que podrían tener que ver por cosas que se han ido encontrando, por vestigios que se han ido encontrando, que podrían tener símbolos muy parecidos a los que se han encontrado de las ciudades sumergidas. Vemos que en Cuba pasa exactamente lo mismo. Es decir, se dice que la isla de Cuba sería el vestigio de una cultura una vez poderosa y que esto lo confirma el descubrimiento de Zaliski, porque en la isla también contiene símbolos y pictogramas idénticos a los observados de las estructuras submarinas. Bueno, como no, utilizando submarinos de exploración, también descubrieron estructuras piramidales enormes, incluso algunas mayores que las pirámides de Giza en Egipto. También dicen que la antigua ciudad tiene esfinges y piedras que están dispuestas, como podría ser en Stonehenge, y que además posee un lenguaje escrito grabado en la piedra. Es muy curioso porque los olmecas tenían una leyenda, los olmecas y alguna civilización muy primitiva de Yucatán, y la leyenda que tenían es que, según ellos, en una isla que se hundió por un cataclismo,
una isla que se hundió por un cataclismo era llamada la isla Atlanticú, curiosamente. Bueno, ya tenemos otra posible ubicación de la Atlántida. Nos hemos ido a Cuba. Sí, lo que pasa es que además yo creo que, no sé, una de las obsesiones de los científicos, de los investigadores, cuando encuentran cualquier ciudad de esta, es decir, esta es la Atlántida. Vamos a ver, esta es una ciudad. Exactamente. Es una ciudad que pudo estar en la Atlántida o en Lemuria, pero es una ciudad. No es un continente. O es que en un continente solamente había una ciudad, porque yo eso no me lo creo. Exacto. Por lo menos en mi opinión. Exactamente. Entonces, bueno, yo lo que quiero que se vayan quedando es con esto. Tenemos una supuesta Atlántida en Cádiz, tenemos una supuesta Atlántida en las costas de India, tenemos una supuesta Atlántida en Japón, tenemos una supuesta Atlántida en Grecia, en Cuba, y ahora nos vamos a un artículo, un descubrimiento, además muy reciente de estos últimos días prácticamente.